Aprende a programar, episodio 55. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 55 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. En el episodio de hoy seguimos con la tercera entrega del ciclo de Delphi, pero antes comentar que esta semana comenzamos dos cursos muy interesantes. El primero sobre SQL intermedio y el segundo sobre Object Pascal. ¿Qué tiene de interesante estos cursos? Bueno, pues para mí la realización de consultas SQL pues es algo fundamental en mis desarrollos. Luego, tener una buena pericia, una buena base para realizar estas consultas es importantísimo y bueno, también fueron asignaturas que di durante la carrera o que yo he impartido en diferentes ciclos formativos de grado superior. Luego, es algo trivial para cualquier programador hoy en día. Y bueno, de Object Pascal son las bases de Delphi, así pues para mí es súper interesante tener buena base sobre este lenguaje de programación, así pues os animo a que lo hagáis. Bien, bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre componentes de Delphi. Si algo ha conseguido Delphi es facilitar muchísimo la vida de los programadores a base de componentes software. Así pues, un componente de software no es más que un elemento más dentro de lo que es el software en sí, que utilizado junto con nuestro código, pues vamos a conseguir generar una nueva aplicación pues mucho más robusta, amplia y con menor coste del que tendría si tuviéramos que hacerlo todo. Por ejemplo, queremos hacer una aplicación donde se muestre un hola mundo en el momento que pulsamos un botón en concreto. En este caso vamos a necesitar varios componentes que ya deben de ser creados previamente, como ese formulario, esa ventana, y dentro de ella pues un botón. Y después dentro un código creado por nosotros donde vamos a unir ese formulario con ese botón y una acción relacionada con el clic del botón y que cuando se haga clic en él pues muestre hola mundo. Pensad si tenemos que hacerlo todo ello nosotros directamente. Serían muchísimas líneas de código y gracias a estos componentes ya creados previamente pues simplemente tenemos que arrastrar, soltar, poner y anidar eventos unos con otros. Así pues, como puedes ver, este tipo de componentes que es visual, pero bueno, también tenemos otros tipos de componentes que son no visuales, como por ejemplo componentes para conectarnos con diferentes tipos de bases de datos. Así pues, los componentes los podemos dividir tanto visuales como no visuales. Tenemos un ejemplo en el proyecto JEDI, en los cuales tenemos componentes visuales como los JVCL o los del core, que son los JCL, y la mayoría son no visuales. Además de esta categorización de proyectos de visuales y no visuales, pues también tenemos dos posibilidades para los componentes. Podemos obtenerlo con el código fuente o sin ellos, es decir, compilados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que al hacer la compra o, bueno, descargarlos de internet, tanto los que son comerciales, es decir, de pago, como los gratuitos, pues nos lo pueden entregar con el código fuente, que serían open source, o sin ellos, es decir, que no son open source, es decir, código libre, abierto, ¿vale? Que nosotros podremos modificar, aunque por temas de licencia y demás, pues no lo podremos vender como tales los componentes, ¿vale? Muchos de ellos. Entonces, bueno, como podéis ver, podemos categorizarlos, los componentes, como los open source o no, es decir, nos dan el código fuente o no, o los que también son comerciales o gratuitos, ¿vale? Junto con nuestra versión de Delphi podemos encontrarnos muchísimos componentes que ya vienen instalados en él. Componentes como por ejemplo FastReport, que son muy útiles para generación de informes. También tenemos otros componentes que son llamados T-Chart, que podemos hacer unos gráficos muy chulos de tipo de barras, de tarta, entre otros. También tenemos componentes para comparaciones de ficheros, para temas de iconos y modificaciones, para la conectividad
en Internet para protocolos HTTP, FTP, etcétera, con IPWord, e incluso con componentes para conectarnos con bases de datos, como por ejemplo los FireDAC o componentes IBX para Interbase. Además de todo lo que trae por defecto, esos tanto componentes que son comerciales como otros que podemos comprar, por ejemplo, los TFAR, los TMS, los Unigate. También tenemos componentes que son libres, como Delphi MVC Framework. Pues además de todo ello, pues Embarcadero ha creado una herramienta donde se puede gestionar la instalación de componentes de manera muy sencilla, y es el gestor de componentes Getit. Gracias a este gestor de componentes tenemos un listado con muchísimos de ellos, donde, por ejemplo, por dar un dato, son 314 componentes en estos momentos. Pues gracias a ello podemos con clics, a base de clic, poder descargar e instalar el componente para un caso en concreto. Por ejemplo, hay 168 de ellos que son trial, es decir, versiones de demostración de componentes que son comerciales. También están categorizados y, por ejemplo, hay componentes que están en la categoría del Internet de las Cosas, algo muy de moda hoy en día, por ejemplo, los beacon fence. También tenemos conectores para sistemas externos, como puede ser conectarnos a SAP, Active Directory y muchos más de manera muy sencilla. E incluso también tenemos plantillas ya prefabricadas que son muy chulas, muy interesantes para poder descargar y comenzar a trabajar con Delphi. Así pues, como podéis ver, el tema componente es muy utilizado en el tema de Delphi. Incluso también pues, podríamos ampliarlo con bibliotecas externas para mejorar nuestra programación. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar, el podcast. Muchísimas gracias por estar ahí y por tu apoyo apuntándote a mis cursos en emiliopm.com y escuchando este podcast. Así pues, un saludo, nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio sobre el ciclo de PostgreSQL. Chao.